Hola a todos y bienvenidos a NutriCracks Podcast. Yo soy Diana, la NutriVega, interesada en todos los temas de nutrición que seguro a ti también te interesan. Hoy sabemos que el ejercicio tiene muchos beneficios además de verte bien, pero también existe otra cara, y es hacer ejercicio para mejorar nuestra salud. El entrenamiento de fuerza más el entrenamiento aeróbico, o como muchos lo llaman cardio, es una excelente combinación para cuidar o ganar músculo y también para tener más salud, sin olvidarnos de la alimentación, el descanso y otros factores. Así que para hablarnos un poco más de este balance, vamos a darle la bienvenida a nuestro crack, Alberto Sevilla Chávez. Él es licenciado en acondicionamiento físico y recreación, con maestría en ciencias de la actividad física y diplomado en nutrición deportiva, especialista en nutrición deportiva por la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva. Alberto también cuenta con una amplia experiencia en nutrición deportiva y prescripción del ejercicio. Es preparador físico en físico-culturismo y fitness. Hola Alberto, ¿cómo estás? Qué honor tenerte por acá. Un máster para mí. Y bueno, ni qué decir, por siempre mi coach. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues muy contento, Diana, por esta invitación a este podcast. Tuve la oportunidad de ver el podcast que tuvieron como invitado al maestro Francis Holway, un referente. La verdad es que es una emoción muy grande saber que pues me contemplan después de haber entrevistado a uno de los más grandes exponentes en la nutrición del deporte. Y la verdad estoy muy emocionado de poder compartir esta charla para las personas que escuchan NutriCracks. Muchas gracias, Alberto. Nosotros también estamos muy emocionados. Sin duda, una gran experiencia con el Máster Francis. Y bueno, no te quedas atrás. Aquí en México eres un gran representante de nutrición deportiva, con muchos conocimientos, con muchas herramientas que dar para los demás y siempre aportándonos lo mejor. Me gustaría tocar temas que vienen en secuencia de los episodios anteriores y es acerca de la recomposición corporal. Con Pedro estuvimos platicando sobre el peso, que no es nuestro máximo referente, pero cuando buscamos armonía corporal, la recomposición es necesaria. ¿Pero qué es y cómo es que podemos hacerlo de una forma correcta? Pues mira, el término así desde un punto de vista muy tradicional u ortodoxo es inventado, ¿no? La recomposición o body recomposition, como lo conocemos por su nombre en inglés, fue acuñado desde los noventas por un autor muy controversial que es Dan Duchaine. Fallece, uno de sus principales alumnos es una persona muy reconocida del medio para todos los que estamos en lo de la estética corporal, que es Lyle McDonald, que retoma este término de recomposición corporal. Y la realidad es que aunque el término así no está definido por la Sociedad Internacional de Antropometría, sino es un término que suena más práctico, tiene que ver con prácticamente cambiar la relación que hay de músculo-grasa en cualquier peso que sea. Y eso es lo que es la recomposición corporal. Otros autores o entrenadores muy famosos como Brett Contreras lo observaron debido al paso del tiempo que tenían sus alumnas un año o 2 años entrenando, llegaron con un peso, vamos a ponerle 60 kilogramos, no cambiaron nada en su dieta, solo se volvieron más fuertes durante ese año o 2 años y resulta que terminaron con el mismo peso de 60 kilogramos sin haber hecho una modificación de déficit calórico o incremento en la cantidad de energía, sino manteniendo la misma ingesta, y de esta manera con algunas otras recomendaciones de proteína, él observó que se daba este fenómeno. Tenían menos grasa, más músculo, pero el mismo peso. Un tema siempre van a ser las mujeres, porque nos preocupa saber si perdimos peso o no. Entonces, la recomposición nos ayuda a entender que el peso no lo es todo y que es importante mantener y aumentar el músculo porque ocupa un lugar y espacio en el cuerpo. Y es por esto que esa pérdida de peso total no se verá reflejada en la báscula, ¿cierto? Así es, de hecho, pues por cultura general, pues todos estamos buscando perder peso, cuántos kilos bajamos, y la realidad es que sobre todo en las mujeres, y sobre todo cuando inician con un entrenamiento de fuerza bien estructurado,
hay una ganancia, entre comillas, relativamente rápida de peso, pero en forma de músculo. Este fenómeno ya no se da tan rápido el segundo año ni el tercer año, es en el primer año donde más se puede ver un incremento hasta de entre 2 y 4 kilogramos de masa muscular, de peso por año, que no es muy común que se dé más que en la primera etapa de que alguien inicia con este tipo de enfoque. Y ya hablando de entrenamiento, ¿cuál es el ejercicio que más recomiendas? Ya que en la actualidad las redes sociales nos bombardean y vemos infinidad de entrenamientos muy intensos y sofisticados que nos aseguran una pérdida de peso y no recomposición. Pero ¿cuál es tu opinión respecto a esto para buscar esa recomposición? Pues precisamente el entrenamiento de fuerza, con sus principios básicos, Diana, los últimos 25 años ha habido diferentes tendencias, o 30 me atrevo a decir, con respecto al entrenamiento de fuerza. En la década de los 90, lo más importante, y principios de los 2000, el tema principal en el entrenamiento de fuerza eran las respuestas hormonales. Cuánta hormona de crecimiento, cuánta testosterona se producía con ciertos protocolos, y parecía que ese era el santo grial, ¿no? La piedra angular que nos iba a dar el crecimiento. Pasan los años y este tipo de modas, ahora como la moda que hay con la determinación del volumen total de trabajo por semana, que si bien es cierto, es un tema interesante, no es indispensable que un entrenador especifique el total de trabajo realizado por sesión, o el trabajo, el volumen de entrenamiento, sino que podemos ver cambios con los principios generales del entrenamiento de fuerza orientados a la ganancia de masa muscular, sin precisamente tener una técnica, un protocolo. Cualquier entrenador puede, de acuerdo a su sistema de trabajo, meter ciertos esquemas como el piramidal, como las series descendentes. Todo es justificado, es como en la nutrición. Principios generales, balance energético, determinación de macros, y cada uno, de acuerdo a su filosofía, diseña un plan de alimentación, con estas reglas generales, sin casarse con una. Entonces, bueno, ¿qué es lo más importante? Hay muchos ejercicios, pero los que conocemos como básicos o multiarticulares, pues son los más representativos. Movimientos o patrones de movimiento donde hacemos sentadillas, desplantes, levantamos algo del piso con la barra cerca de nosotros, como el peso muerto, los ejercicios de jalón, como los remos o como las dominadas, y en el caso de los de empuje, tenemos a los presses militares y a los ejercicios de tipo bench press. Con estos patrones de movimiento, podemos de entrada seleccionar aquellos que nosotros nos acomoden más, o a las personas que les salgan mejor estos ejercicios, porque no porque las sentadillas sean de los mejores ejercicios, significa que no puedan reemplazarlo por leg press, ¿no? Por así decirlo, que también es un ejercicio básico y multiarticular. En segunda instancia, hay que perfeccionar la ejecución de estos patrones de movimiento, incrementar gradualmente la carga al paso de los meses o años, y de esta forma, sin tanto ruido, sin tanto bluff, tenemos un estímulo adecuado. Suena muy básico, tan simple, que es como, oye, pero es que eso no es novedoso. A mí no me estás dando un método de series gigantes, no me mandas un método de alta intensidad, no determinas mi volumen total de trabajo. Y es algo que veo con muchos entrenadores jóvenes que se dejan de alguna manera impresionar por una variable que, si bien es cierto, algún día se usará con un atleta profesional o de alto rendimiento, la gran mayoría de los Sí. entusiastas responden a este tipo de principios básicos en el entrenamiento de fuerza. Y bueno, acerca de estas metodologías de entrenamiento, la mayoría piensa que quedar muy exhausto después de un entrenamiento es proporcional a una mayor recompensa o un mayor progreso. Entonces, su pensamiento es, si no termino semi muerto, al borde del desmayo, no lo hice bien. ¿Qué opinas de esto, Alberto? Pues la verdad es que ha sido esto muy
popularizado por las redes sociales. Se ha sacado a relucir demasiado este tipo de logros, disciplina que sabes, si bien es cierto que es importante para los atletas de alto rendimiento o profesionales llevar sus cuerpos de una manera al límite, de forma frecuente. Esto es un error haberlo aplicado y me incluyo haber cometido ese error muchos años atrás, donde sesión tras sesión buscábamos ese tipo de estímulo donde terminaban después de los entrenamientos deshechos. Fuera del el sentimiento de logro, que también es algo interesante, y de ver hasta dónde se pueden esforzar, fuera de ahí es más eficaz o efectivo ver avances con algo más simple, que es el incremento gradual en el peso, aunque no haya dolor muscular, aunque no haya bombeo, aunque no haya esa sensación de fatiga, pero sabes, como suena tan simple, algo tan no nuevo, la gente piensa que no le estamos diciendo la verdad, que estamos reservándonos el plan maestro para cierto número de diseño de plan, cuando esto es realmente lo que funciona. Yo también cometí ese error años atrás. Normalmente este tipo de entrenamientos, donde se lleva el cuerpo al límite, sirven con usuarios de esteroides anabólicos y otras ayudas ergogénicas, pero para la gente que entrena de forma natural, no funcionan así de bien. De hecho, hiciste una publicación incluyendo al gran Salvador Vargas, que también me encantaría tenerlo por acá, que nos dice que abusar de este tipo de estímulos para el daño muscular y dolor posterior hará que a lo largo, o más bien a largo plazo, tu avance sea más lento. Así es, debido a que ahora sabemos que ese dolor muscular se ocasiona por lesiones que hay en las fibras musculares, y no es el mejor indicador de progreso. Como anteriormente, de manera empírica o anecdótica, creíamos que era lo adecuado. Si había dolor al día siguiente, el entrenamiento era eficaz. Cuando vimos que realmente esta variable del daño muscular que induce dolor posterior al entrenamiento es la menos importante de las variables, hablando de los mecanismos de cómo el músculo se desarrolla. También en la actualidad se sabe que el entrenamiento de fuerza como un básico tiene muchos beneficios para la salud metabólica, obesidad, diabetes y no solo para los que quieren mejorar su composición corporal, que si bien será una consecuencia de esto y tendrá múltiples beneficios, pero ¿me podrías mencionar algunos, Alberto? Así es, Diana. Sabemos que esta capacidad física, comenzando con la fuerza como una capacidad que algunos expertos consideran que es la madre de todas las capacidades físicas, sobre la resistencia, sobre la movilidad. Y bueno, los últimos años ha cobrado mucho interés. Me atrevo a decir que en los próximos 5 o 10 años, los médicos generales, todos los profesionales de la salud, lo primero, debido a esta moda que va a haber, que van a mandar a hacer de ejercicio lejos de caminar o de nadar, van a mandar a los pacientes a entrenar con pesas. ¿Qué beneficios tenemos? De entrada, mantener esta capacidad física que es la fuerza. Sabemos que al paso de los años perdemos masa muscular y fuerza. Esta sarcopenia o pérdida de fuerza con pérdida también de masa muscular puede comprometer la autonomía de las personas mayores, ¿no? De los adultos mayores, que no se puedan valer por sí mismos. ¿Qué beneficios se han encontrado con respecto al entrenamiento de fuerza? Han habido beneficios como incrementar la utilización de sustratos energéticos, de glucosa, de ácidos grasos, debido a que se genera una mayor cantidad de mitocondrias, y de esta manera el cuerpo se vuelve más eficaz al tener una mayor cantidad de estas fábricas chiquitas donde se ocupa la energía, y también los beneficios que hay en el incremento en la sensibilidad a la insulina, para poder mejorar una vez más
la utilización de glucosa, también se habla de una mayor flexibilidad metabólica, que es la habilidad del cuerpo para poderlo entender así, de usar a sus anchas, a como se le dé la gana, tanto ácidos grasos como glucosa. Entonces, todos estos beneficios también debo de aclarar, los hay con el entrenamiento de resistencia. También algo similar se obtiene con el ayuno intermitente. Sin embargo, el plus del entrenamiento de fuerza es que disminuye un poco más la grasa visceral que comparado contra el ejercicio aeróbico. Todo lo que comentamos lo ofrece correr, lo ofrece hacer cardio, pero no obtienes los beneficios de la fuerza como mantenerla para hacer tus actividades normales al paso del tiempo y hay una ligera utilización de ácidos de grasa visceral. ¿Ok? Entonces ese es como el plus. Y uno más muy interesante, puedes formar un cuerpo armónico, a la carta, si así le quieres llamar, en términos coloquiales, conformita, ¿no? A la hora de perder grasa. Claro, ahora que mencionas cuerpo armónico, en las mujeres sucede una tendencia que si bien ha ido disminuyendo con los años, pero aún existe, es el cardio infinito como único entrenamiento, buscando ser más delgadas, lucir mejor, cuando la realidad es que lo que buscamos es tener un cuerpo más armónico, como tener más glúteos y menos grasa en el tren superior. Entonces, no lo hacemos de la forma correcta. ¿Qué me dices de esto? Claro, pues de hecho, por una cuestión también de idiosincrasia del mexicano en promedio, hemos incluso los entrenadores en alguna parte de nuestra formación sido muy metiches con respecto a que la mujer pues no entrene pesas, ¿no? Recuerdo yo mis inicios como entrenador, alguna ocasión llegué a ver, hace 20 años, haber visto a una mujer entrenar peso muerto y dije, no se vaya a lastimar. Me acerqué por esta cuestión cultural de protección hacia el sexo débil, ¿no? Entre comillas, cuando realmente, pues ahora sabemos todos los beneficios que hay del entrenamiento en mujeres. No significa, Diana, que el cardio no sea importante. De hecho, buscando un estado de salud óptimo, considero que la combinación de entrenamiento de fuerza con ejercicio aeróbico ofrece los mejores beneficios para la salud metabólica y bueno, aquí lo que estamos abordando es que el exceso de cardio no precisamente va a generar un cuerpo a veces ni delgado. Sabemos que aunque hay un gasto calórico, no es tan importante como la ingesta. Para la pérdida de grasa se produce demasiado cortisol, hay un sobreentrenamiento, vienen lesiones en rodillas, en espalda baja, en tobillos, y lo triste es que a veces ni siquiera se logra la pérdida de peso, sino este tipo de lesiones. Entonces es ahí donde debemos aprender a darle su lugar a cada tipo de actividad, ya sea aeróbica o de fuerza, en una planeación de un buen plan de entrenamiento. Totalmente. Recuerdo las veces que llegamos a compartir nuestros entrenamientos porque, como se los mencioné, Alberto fue mi coach cuando decidí competir en físico-culturismo y fueron experiencias increíbles que disfruté mucho porque cuando tenemos un plan de entrenamiento específico con un objetivo siempre debemos llevar progresiones y estímulos. Pero dime acerca de estas progresiones que para muchos es ponerle o más peso y no importa la ejecución o que puedan lesionarse o cansarse más. ¿Cómo funciona realmente esto? Como eslabón perdido es trasladar toda esa teoría a la práctica, meter las manos, ensuciarnos, levantar discos, como te has de acordar, ¿no? Estar compartiendo lo más posible lo que ocurre en la sala de pesas o en el gimnasio para poder observar los movimientos, acercarnos a los entrenos, a los alumnos, hacer esas observaciones donde incluso tú sabes, sin subir el peso, acercar la barra en un peso muerto, apretar el músculo del recto abdominal, hacer ese bracing, ese acinturonamiento que nosotros en algún momento lo observamos ya viendo el entrenamiento en vivo. Entonces es una invitación a todos los entrenadores que tienen una teoría espectacular, háganlo ustedes mismos y cuando les sea posible, practíquenlo
para que no nada más se quede en esas bases de información. Entonces, esa progresión de mejorar la técnica, me atrevo a decir que es incluso esta pirámide que hay de Eric Helms con respecto al entrenamiento, puede cambiar hasta el orden en un futuro donde antes de incrementar el peso se pida la maestría en la ejecución o algo tan simple de cómo hacer una progresión sin meter más peso, hacer una serie adicional, hacerla más despacio cada repetición y de esta manera, aunque no hubo un incremento en el peso total, el hacer una serie de trabajo extra puede ayudarnos a incrementar la cantidad de kilos levantados por sesión, aunque no haya habido una serie con más peso comparado con la sesión anterior. Totalmente. Sabemos la sinergia que tiene el entrenamiento de fuerza con la nutrición, pero en términos generales, cuando nosotros hacemos algún entrenamiento de forma inconsciente, creemos que debemos compensarnos, y es por esta razón que nunca llegamos al objetivo. Un ejemplo es, entrené demasiado, estoy muy cansado, entonces me merezco una dona, un pastel o cierto alimento prohibido. Entonces me gustaría que tú nos aclararas por qué realmente el entrenar no significa compensarte, porque hay muchos que lo hacen porque creen que en realidad sí se lo merecen. La mayor parte de las personas que me consultan son entusiastas del ejercicio, no atletas profesionales. Si bien les va o si bien nos va cuando entrenamos, le damos 50 minutos, 1 hora 10, donde sabemos que el gasto energético es relativamente bajo. Entonces, compensar con comportamientos pues hedónicos, placenteros con la comida, no precisamente nos va a dar muy buenos resultados, incluso con algo tan simple para quien nos esté escuchando y aún no tenga la oportunidad de acudir con un nutriólogo orientado precisamente a esto del cambio en la composición corporal, algo muy básico en la alimentación, mantener su dieta habitual con la que suelen mantener su peso y solo incrementar los alimentos ricos en proteína que, si me permites, voy a recomendar para que las personas sepan cómo con algo tan simple como entrenar fuerza e incrementar su cantidad de proteína en los alimentos puede ayudarles a tener más resultados. Y al hablar de proteínas, no me refiero a proteínas única y en forma exclusiva en polvo, sino alimentos de origen animal, carne de res, cerdo, pollo, pescado, atún. A las personas que les agraden las vísceras, pues también son alimentos de origen animal ricos en proteína, hígado de res, corazón, tenemos el huevo, por supuesto, los lácteos y sus derivados como el yogur, el kefir, el requesón, el queso panela, el queso cottage, que aunque no son típicos de las dietas de influencers de Instagram, sabemos que pueden aportar este tipo de alimentos una dosis amplia de proteína. Para las personas que nos escuchen que no consuman alimentos de origen animal, pueden consumir más lentejas, edamames, que también son ricos en proteína, tofu, usar una proteína de origen vegetal para llegar a ese total de gramos de proteína y con estas simples recomendaciones pueden mejorar su alimentación. Recomendamos entre 1.5 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso total. Sí hay algunas otras recomendaciones para la pérdida de grasa que me gustaría mucho que puntualizaras. Si bien en el entrenamiento de fuerza uno de los alimentos con proteína juegan un rol muy importante, pero también podemos agregar otros como frutas y verduras. Cuéntame. Claro, de hecho, pues esta es como la primera etapa de leve mejora tu alimentación sin olvidar la proteína, acompañada de la siguiente, que sería, incluye alimentos diversos, una dieta variada que tenga diferentes grupos de alimentos, incluyendo las verduras, las frutas, que nos aportan agua, fibra, vitaminas, antioxidantes. Y cuando hablamos de un plan para el control de peso, pues nos proporcionan bastante saciedad. Mejora mucho la salud en general a grandes rasgos, metiendo una cantidad suficiente de verduras y frutas, debido a que al incrementar el consumo,
muy posiblemente el paciente come menos alimentos o productos procesados. O sea, de alguna manera se llena, por así decirlo, de lo que nutre, alimentos con una alta matriz nutricional para que le quede poco espacio para lo que solamente cumple un gusto placentero. Sí, y también son bajas en calorías, porque ahorita también la tendencia, y no hace mucho, lo escuché en un grupo que las frutas tienen un alto índice glucémico, que no las comamos, que son lo peor, cuando realmente las frutas tienen muy pocas calorías, al igual que las verduras, y aportan muchísimo más. Así es, de hecho, cuando vemos la composición del plátano y del mango, en 100 gramos, 85 gramos son de agua. Y bueno, la verdad es que comparado contra algunas verduras, donde el 90% del peso en promedio es agua, no hay mucha diferencia. Y aparte, Diana, recuerden que pues el componente de placer que hay de una fruta comparada con el de un sándwich con Nutella o de un pan dulce o de un Snickers, no se compara. ¿A qué quiero llegar? Que nadie yo he conocido en consulta en muchos años que me haya dicho es que por tu culpa comencé a comer plátano, tú me lo recomendaste, Alberto, y resulta que subí de peso porque no paré de comer plátano tras plátano, debido a que no generan ese placer. La probabilidad de darnos un atracón de plátano o de mango es poco probable. Y más que nada ese es mi argumento. Total. Lo mismo les menciono a mis pacientes. Yo conozco a muchas personas que se terminan un paquete mega de Doritos o de papas fritas, pero jamás he visto a alguien comerse 2 piñas o una sandía entera. Exacto, exacto, exacto. Otro punto es incrementar nuestra actividad física con cosas súper básicas, y no hablo solamente del entrenamiento. Pues mira, la verdad es que, Diana, yo tengo esta filosofía que dentro de lo que cabe, pues el ser humano, al tener más comodidades, todo aquello que en su momento, eh, y citando, ¿no?, al trabajo de nuestro colega Julián Vargas sobre cómo ha afectado el estilo de vida moderno a nuestra salud, pues ahora pareciera que lo peor que nos pudieron haber hecho es pedirnos que hagamos trabajo físico o manual, ¿no? Así como en la sociedad moderna es mal visto y señalado el hacer jardinería, el hacer cosas físicas, debido a que se ha sacado más a relucir el trabajo intelectual. ¿Qué ha ocasionado esto? Que tengamos eh, una falta de actividad física extrema, donde adicional a esta pandemia se vino todavía a incrementar más esta prevalencia de casos con respecto a más personas que no se movían, que no hacían ejercicio. Y bueno, pues esto, cuando ya lo ves desde un punto de vista filosófico, como pues el cuerpo está hecho para moverse, yo cada que tenga oportunidad verlo así, hacer algo de actividad física no relacionada con el ejercicio, me va a ayudar a tener un estado de salud pleno. Más allá del gasto energético, sabemos que muchas técnicas de atención plena, de claridad mental, de mindfulness, se asocian a hacer actividades cotidianas, típicas, donde mucha gente al realizarlas siente mucha más tranquilidad. Y ese es otro de los beneficios de incrementar la actividad física. Sin duda. También otro es monitorear con regularidad nuestro peso. Y me gustaría que aquí tú hicieras mucho énfasis en qué sucede con el peso corporal. Si bien es parte de una de las herramientas necesarias y más en esta pandemia porque no podemos medirlos de forma presencial, también llega a ser un buen referente. Claro, sobre todo cuando hablamos principalmente de uno de los objetivos que más nos piden en la consulta, que es la pérdida de grasa, nosotros en ocasiones establecemos, no siempre, pero un déficit calórico. Entonces, aunque puede ser posible que en alguien que empiece a entrenar con pesas haga masa muscular las primeras semanas, 8 o 12 semanas, después, con un déficit calórico, es muy poco probable que haya un incremento de peso en forma de músculo. Entonces, una forma simple, burda, no precisa de pues ver
cómo va la pérdida de grasa corporal mientras haya consumo de proteína suficiente y trabajo de fuerza. Si se perdió peso al paso de las semanas, podemos ver una pérdida de grasa a la hora de medir ya la composición con algún método, sea bioimpedancia o antropometría, Diana. Entonces, sobre todo esta cuestión del peso, aunque sabemos que puede variar de un día a otro, que puede cambiar del viernes al lunes, si hay un déficit calórico, pues tiene que haber una tendencia hacia la pérdida de peso gradual. Y de esta manera, pues quedarnos tranquilos de que si yo no he bajado de peso, es posible que haya hecho músculo, pero si ya pasé esa etapa inicial y no bajo de peso, estamos comiendo la misma cantidad de energía para mantener el peso actual. Eso es algo muy simple, es como si la báscula en algún momento se volviera un calorímetro y de manera en la que muchos de mis pacientes desarrollan esa habilidad, Diana, donde empiezan a probar con diferentes alimentos. Tenemos un extremo de pacientes que son muy obsesivos, muy metódicos con su alimentación, muy rígidos y tienen miedo a subir de peso. Entonces les digo, vayan probando. Si te comes 2 tamales y subiste 300 gramos, al día siguiente no son de grasa, pero ¿por qué no pruebas, en lugar de pensar que fue lo peor que pudiste haber hecho, comer 2 tamales, comer un tamal y ves tu respuesta? Muy probablemente, si no hubo incremento de peso al día siguiente, no hubo ganancia de grasa, y este método tan simple les permite tener el control, empoderar al paciente, donde ya no relaciona alimentos buenos con alimentos malos y todos los rollos que tú sabes se presentan cuando buscamos la perfección corporal, ¿no? Los rollos emocionales. Sí, justo las emociones y cuestiones emocionales juegan un papel muy importante en las cuestiones del peso, porque como tú sabes, cuando fuiste mi coach en mi preparación, yo soy de las personas que tú mencionas, muy metódica, muy disciplinada, puntual, y para mí era de pronto bastante difícil querer cambiar algo, aunque yo sabía que podía hacerlo, pero cabe señalar que tenía un objetivo en particular. Y dentro de esto existen cuestiones que debes darte la oportunidad de conocer de ti y de tu paciente. Y eso es algo que admiro mucho de ti y de otros colegas, que se dan todo el tiempo para indagar y conocer al paciente, adecuarse lo más posible, entender sus necesidades y que esa persona se conozca y se vaya empoderando como tú lo mencionas y que por poco a poco vaya creando ese camino que a fin de cuentas es parte de su beneficio. Nosotros aquí somos sus acompañantes y guías, pero a fin de cuentas el trabajo es de ellos y eso es increíble. Y bueno, por último, Diana, con respecto al monitoreo del peso, a todos los colegas que trabajan a distancia, les puedo decir que ya casi después de 19 años de haber comenzado a dar mi primera asesoría en línea a distancia, el peso total suele ser suficiente para comenzar a determinar la ingesta de energía o de comida total, ¿no? No es un dato preciso, como medir, utilizar fórmulas que toman en cuenta la masa libre de grasa. Sin embargo, les puedo decir que este método para monitorear, de monitorear el peso total, nos puede servir para hacer un buen plan de alimentación, incluso sin poder medir la composición en persona de los pacientes. Otro punto importante también es el mindful eating, que es mantener esta conciencia plena y ser consciente todo el tiempo, pero ¿tú qué nos dices al respecto de esto? Pues tiene como 8 años más o menos, Diana, que empecé a leer sobre el comer con plena conciencia o técnicas de mindfulness, aunque de inicio pareciera que eso no tiene nada que ver. Recuerdo cuando empecé a tomar mis certificaciones con Precision Nutrition, yo decía, bueno, pues es que a cualquier persona que le des X número de calorías y la hagas gastar, va a perder peso. O sea, esto es muy básico. Aquellos que no pierden, no hacen la dieta baja en calorías, y este enfoque reduccionista de balance de energía me dio muchos dolores de cabeza porque yo no veía resultados con mis pacientes. Fue hasta que conocí este tipo de conductas y hábitos alimentarios que favorecen la pérdida o el buen peso corporal, la buena composición. Una de ellas es precisamente el aprender a comer con atención plena,
dejando nuestros pensamientos libres de preocupación, así lo puedo resumir, donde muchos nos hemos encontrado debido a las cosas cotidianas de la vida, deudas, estrés, planes que se han enviado, planes que no se han enviado, nos hemos encontrado comiendo, a lo mejor ya ni siquiera con celular, ni con televisión, ni con computadora. Y a veces podemos estar presentes comiendo, y es como les explico a mis pacientes, no es porque nos teletransportemos y no estamos presentes, no me refiero a eso, sino que podemos estar comiendo sin distracciones, pero teniendo la mente en otro lugar. Y nuestro grado de satisfacción es mucho más bajo que cuando comemos con plena atención con alguna técnica de mindfulness, que no es tan complicado. Todos creo que en algún momento, y ya cuando tengas oportunidad de invitar a algún psicólogo, algún terapeuta que la maneje a detalle, por ahí sé que hay investigaciones de cómo, por eso luego pongo ahí en mis publicaciones, que lavando el patio, que ya voy para mi clase de mindfulness, que es precisamente lavar los trastos o te digo, asear mi patio, cosas por el estilo, lavar el carro, donde se ha visto que es una forma incluso terapéutica para cierto tipo de pacientes con ansiedad y depresión. Y son cosas tan básicas que ustedes pueden aprender a implementar en su plan de alimentación. De hecho, es algo que yo platico mucho con mis pacientes, porque si bien no tenemos atención plena por estas cuestiones ya mencionadas por ti, sino también porque estamos trabajando, haciendo home office en el teléfono, viendo series y demás. Entonces, estamos haciendo alguna actividad y de repente y mira, ya me lo terminé, no sé si en realidad me lo comí todo, o incluso platicando, porque pues somos seres emocionales y nos gusta la convivencia. Y otra parte también es el no saber decir que no, el no respetar esas señales de saciedad y entonces la alimentación consciente de la que hablamos, en respetarnos, respetar estas señales y decir, ya hasta aquí, estoy lleno, muchas gracias, si no, pues no suceden. No se trata solamente de cubrir esa cantidad de calorías, sino también de aprender a escucharte y conocerte y saber cómo puedes avanzar más. Claro, incluso hay algunas técnicas, Diana, de autoescaneo, de ver determinadas veces al día, cerrar los ojos, acostarnos un par de minutos, a ver cómo me siento, a ver qué estoy pensando, dónde está mi atención en el estómago, y de esta manera pues uno puede detectar si tiene ansiedad, si está preocupado, solo que como rompen con el esquema reduccionista y tradicional de calorías, gramos de proteína, del ejercicio como gasto energético, parece como que no tiene nada que ver, pero la realidad es que ayuda mucho, como tú bien lo comentas, diferenciar el hambre real del hambre emocional, conocer esos signos de saciedad y de hambre, nos puede ayudar a tener todavía mejores resultados. Sí, y uno de los puntos respecto a la pérdida de grasa y recomposición es no buscar atajos y remedios rápidos, ya que ahora en redes sociales nos bombardean con mil cosas y hemos hablado ya también en otros episodios de que estos remedios o pastillas milagrosas, dietas mágicas, pues no tienen evidencias. Y si bien como lo menciona Francis, son herramientas, pero seguimos creyendo que forman parte de un estilo de vida y seguimos tropezando con la misma piedra, diría él. Así es, pues tenemos pues este tipo de enfoques que cuando son mal usados, vendidos como promocionados para la pérdida rápida de peso, como como el ayuno, como la dieta keto, así como la moda, para no estar perdiendo el tiempo, caemos en lo mismo. Es verdad que son estrategias nutricionales, yo así les llamo, abordajes, que pueden tener su lugar en un plan de alimentación donde prevalece la educación nutricional. ¿Ok? Quieres implementar el ayuno intermitente, pero vamos a ver cómo está tu consumo de vegetales. ¿Comes despacio? ¿Comes en tus horarios establecidos? ¿No tienes atracones? Entonces, antes de implementar alguna estrategia de moda, yo recomiendo que trabajemos con cosas que, vuelvo a repetir, suenan tan básicas, tan simples, no rebuscadas, que a veces los pacientes o la gente que escuche esto piensa que no es verdad, que les estamos guardando el santo grial o el secreto porque dicen, ay, ¿a poco con algo tan simple como comer verduras, comer despacio,
sin la dieta keto, sin la dieta del ayuno intermitente o la que sea, de moda, voy a ver cambios. Es demasiado sencillo lo que tú me planteas, pero ¿qué creen? Esto es lo que funciona y es a mediano y largo plazo. Los atajos, los parches apuntan a que volvamos de nuevo a recuperar el peso que se perdió. Y el último y que más me gusta es una frase que te representa y es sea aferrado. Pues se necesita paciencia porque pues justo regresamos a esos atajos porque todo lo queremos express y rápido. El famoso yo quiero bajar 5 kilos en un mes y somos tan impacientes que no entendemos esta frase, pero para ti tiene mucho significado al igual que para otros más. Así es, Diana. De hecho, tiene que ver también con cosas buenas de los humanos. No nada más me voy a referir a los mexicanos, a los latinos. Si algo nos caracteriza, pues es que a veces cuando no los proponemos para cosas buenas, también somos bien tercos y aferrados, ¿no? Entonces, este tipo de frase saca a relucir algo con lo que todos nos identificamos. ¿Quieres algo? Aférrate, búscalo, lucha por ese tipo de cosa que tú anhelas tener, no desistas. Entonces, aunque podemos tener toda la información, ir con el mejor nutriólogo, con el mejor entrenador, si no tenemos esta cuestión de ser tercos y aferrados, porque muy probablemente, y les digo esto en consulta de primera vez a mis pacientes, sin que yo suene aguafiestas o les eche la sal, va a haber un mes donde no les vaya tan bien, donde no tengan adherencia al plan, donde no entrenen, donde ganen peso de grasa y piensen que el camino es abandonar, ponerlo en pausa. Y aquí es donde volvemos a lo mismo. Si ustedes ven que es un proyecto a largo plazo y se aferran, van a lograr esos cambios, ¿no? Entonces hay que ser tercos y aferrados. Me parece excelente. Compartimos bastantes ideologías y es por eso que te sigo, te admiro y para mí el que tú hayas sido mi coach y lo seguirás siendo en mi corazón tiene mucho valor y significado porque al igual que yo muchas personas te siguen, te quieren y valoran tus conocimientos al igual que yo. Y estoy muy agradecida por esta charla, por todas estas recomendaciones y conocimientos que nos brindas porque van a aportar mucho y tendremos más herramientas acerca de la recomposición corporal y de tomar el entrenamiento de fuerza como algo bueno para nosotros y no como algo que sea un castigo y pensar que no hay de otra y que así tocó. Y vean a la nutrición y al ejercicio desde otro punto de vista, con otra filosofía para mejorar nuestra salud, para tener una vida más plena y son cosas con las que yo me quedo y te lo agradezco muchísimo, Alberto. Para NutriCracks es un honor tenerte aquí y espero tenerte en otro episodio con muchos más conocimientos. No, pues Diana, al contrario, la verdad es que estoy también muy emocionado de poder, ahora que salga a escuchar este episodio y otros más, para poder seguir al tanto con estas, entrevistas, ¿no? Tan interesantes que hay para el podcast. Te doy de nuevo a ti las gracias por haberme tomado en cuenta y sobre todo que, pues, la forma en la que se difunde la información tenga más canales, no nada más por redes sociales, Twitter, Facebook, sino que también pues a las personas que les agrade este podcast, por favor compártanlo, recomiéndenlo. La verdad es que Diana está haciendo una labor muy buena para poder entrevistar a grandes personalidades y gente que aporta mucho. No lo digo por mi caso, sino por gente que tiene una gran trayectoria, así que estén al pendiente aquí en NutriCracks. Gracias, Diana, por la invitación. Y antes de irnos, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales NutriCracks en Instagram y Twitter, seguir a nuestro crack Alberto Sevilla, él tiene diferentes cursos y canales de información. Alberto, si nos puedes ayudar a dar más información para los interesados acerca de tus cursos cercanos, redes sociales, para que la gente vea todas las cosas increíbles que haces. Pues me pueden encontrar, Diana, en Twitter como Alberto Sevilla, en Instagram con el mismo nombre, en Facebook, que son mis redes sociales principales, y ahí vienen los links y los temarios de fechas próximas sobre talleres y cursos donde voy a participar. Así que pues ahí nada más denle seguir y estamos ahí en contacto con ustedes con todo el gusto del mundo. Te agradezco mucho de nuevo, te envío un abrazo y estoy muy contenta de haber compartido esta charla contigo, de poder aclarar todas estas dudas que giran en torno a la nutrición
y nos vemos pronto. Gracias por la invitación. Estamos en contacto, Diana. Muchas gracias a ti. Y bueno amigos, esto es todo por hoy. No se pierdan el próximo capítulo con un nuevo crack. Y recuerda, los básicos en nutrición y entrenamiento aún tienen muchos beneficios que ofrecernos. Y ya saben, el conocimiento es poder, pero si no se comparte, no sirve. Nos vemos, hasta la próxima.